Let's go. Na 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 na. Son Nicky Pineda, Henry Trujillo. Oh. Relájate, motívate, que las preguntas que te haremos te van a entretener. Son temas importantes, famosos, con pláticas muy interesantes. Y dale play, suscríbete, comenta lo que quieras, déjanos saber. Aquí la pasas bien, no te lamentarás. Estar creativo, tu podcast favorito. Es muy divertido conversar contigo. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Estamos de nuevo con un programa más. Hoy vamos a aprender increíblemente. Estamos aquí en Dar Creativo Podcast junto a Nicky. ¿Cómo estás, Nicky? Bien, aquí en un nuevo estudio, bueno, no en un nuevo estudio, en una nueva locación. Una nueva locación. Estamos en una ocasión especial. Sí. Por eso estamos aquí y que gracias a Ana Jiménez, especialista en psico-oncología, que nos prestó su casa para venir a platicar un poquito de este tema tan interesante e importante. ¿Cómo estás? Pues muy bien, no, gracias a usted definitivamente por poder venir a mí y comprender un poco la situación, y para mí es un gusto, un honor poder estar aquí con ustedes y participar y que nos den a los profesionales este espacio para poder informar. Hay una frase que yo tengo a lo largo del tiempo que es formar para informar y informar para formar. Entonces esto aplica tanto a las personas que nos ven en casa, que nos escuchan, que son profesionales y familiares, a quienes el día de hoy, gracias a ustedes y al espacio, podemos llegar. Así es, y bueno, es muy interesante lo que vamos a tratar hoy, porque ya hemos hablado de temas de psicología y eso, ¿verdad? Pero esta vez estamos en una rama diferente de la psicología, en la cual se tratan temas bien delicados, de verdad. Entonces, en la parte oncológica. Entonces ella pues es especialista en esta parte y creo que vamos a aprender mucho y habrán muchas preguntas sobre esto. Ojalá que podamos resolver la mayoría y bueno, esperemos que les guste y sea interesante. Yo sé que con Ana lo va a hacer, ¿verdad? Gracias. Comencemos, Ana, con la pregunta más básica. ¿Qué es la psico-oncología? Bueno, la psico-oncología es una rama de la psicología que está íntimamente ligada a la oncología. ¿De qué forma? En la psicología nosotros estamos hablando de las capacidades mentales de una persona, del estado mental de las personas. Y cuando ya hablamos de psico-oncología estamos viendo la parte mental de una persona que está padeciendo de cáncer. Lo relacionado a la oncología es lo que nosotros conocemos pacientes con cáncer. Pero no llega hasta el paciente, abarca más. Abarca desde familiares, amigos, conocidos, hijos, dentro de la rama de los familiares y amigos sobre todo. Cuando hablamos de personas ya mayor, de arriba de 65 años, cuando es muy común también la enfermedad, que empiezan a morir, eso va causando también trastornos no solo en el paciente que lo padece, sino en su entorno. Entonces, es un tema sumamente amplio, pero para resumir, psico-oncología es eso. Sí, y es algo que normalmente la gente no lo mira o no se ve que suceda tanto, pero sí es algo crítico, es algo serio. La situación con los familiares cuando tienen a una persona con cáncer o cuando la persona está con cáncer, no es muy común escuchar que haya este tipo de tratamiento. De hecho, aquí en Honduras ni siquiera existe la especialidad, ¿verdad? Vos te formaste en otro lado, en España. Sí, me tuve que formar fuera. De hecho, las capacitaciones son fuera. Hace un mes aproximadamente, mes y medio máximo, hubo el primer congreso de psico-oncología en Costa Rica. ¿Verdad que? Un poquito cerca. Sí, y es lo más cerca que hay. Ya luego pues tendríamos México, Argentina. Pero en mi caso, por el nivel de formación, el expertise, por todos los centros de asistencia oncológica y la importancia y relevancia que tiene la enfermedad y la psicología, el avance que tiene, decidí formarme en España. Pero voy a decir un poquito más así. Que siento que estoy muy para allá. Ajá, estaba muy de lado, ¿verdad? Ahí está, okay. Entonces te formaste en España, ¿y cómo surgió la inquietud de por qué esta especialidad? Leí por ahí que vos tuviste un diagnóstico, no sé si errado o es que estaban
te curaste. No entendí bien si era que era un diagnóstico erróneo. ¿Cómo fue la cosa ahí? Bueno, para contarte un poco el entorno, mi papá y mi mamá tuvieron cáncer, diferentes tipos de cáncer. Mi papá tuvo un cáncer de colon. Yo tenía 14 años, era un adenocarcinoma in situ, que es un tipo de cáncer, que en ese entonces estaba sobre el hígado, pero gracias a Dios estaba encapsulado. Sin embargo, en ese entonces toda la imagenología, la radiología, todos los diagnósticos médicos decían que tenía máximo 3 meses de vida y pues mi papá está sano hasta el día de hoy. Luego, mi mamá tuvo un cáncer papilar de tiroides y también pues está hoy en día sana. Ambos son sobrevivientes de cáncer. Y hace 4 años que recién me mudé de regreso a Honduras, yo me enfermé y fui donde el oncólogo de la familia y el oncólogo de nuestra clínica, nuestra referencia, y él me dijo que operó de emergencia porque todo apuntaba que era un cáncer de ovario. Había perdido mucho peso, tenía toda la sintomatología. Y gracias a Dios, al momento de la cirugía, después de biopsias, no era cáncer, a pesar de que había la sintomatología. Hubo cortes parciales de un ovario y, sin embargo, hoy la imagenología dice que los ovarios están completos. Y yo siempre les digo a mis pacientes, uno nunca debe desestimar que puede ocurrir un milagro, que puede hacer la voluntad de Dios en estas cosas, aunque tengo pacientes también que no son creyentes. Igual yo respeto, pero en mi caso es lo que yo puedo decir, ¿verdad? Y he podido evidenciar mucho en mis pacientes, religiosos, no religiosos. Estoy tocando un poquito algo diferente, pero lo asocio a tu pregunta, en donde se hace mención de qué pasó. Pudo haber sido un diagnóstico errado, tengo la imagenología, tengo el diagnóstico médico, los criterios médicos, los exámenes de laboratorio, y que al final me cortaron un ovario y tengo ultrasonido donde el ovario está completo. No sé qué decirte, pero por mi fe, para mí, puede ser la providencia de Dios, creo que es así. Y si no es así, pues aquí estoy, pudiendo tener la oportunidad de servir a las personas. Y eso fue lo detonante para él. Fue algo que siempre me gustó. Yo estuve en la Facultad de Medicina también, en la Universidad Católica de Honduras acá. Y hay una clase que siempre me fascinó, que era patología, y se hablaba mucho de oncología. Cuando íbamos a la clase de patología oncológica, me fascinó. Desde entonces yo supe que a mí me encantaba el cáncer. Yo había tenido la experiencia de mi papá, pero no de mi mamá, y dije, a mí me gusta el cáncer, definitivamente. O sea, como tal, porque el cáncer es sumamente amplio. Sí. Y aquí estamos. ¿Hay una definición, cantidad de cáncer que hay por categorías, o como hay algún tipo de clasificación? Bueno, hay diferentes tipos de cáncer, dependiendo de la descomposición que se da a través de las células madre, ¿verdad? Las células madre son las que van a definir, si es un hepatocito perteneciente al hígado, ¿verdad? Y cada uno de los órganos tiene sus células diferenciales que funcionan de manera normal, sin embargo, se pueden degenerar, ¿verdad? Y eso está asociado ya a la persona como tal, antecedentes genéticos, ¿verdad? A causas externas que no solo tienen un factor genético, sino también un ambiental, al entorno, a la nutrición, al estrés, se vincula mucho también hoy en día, la inmunidad, que también tiene mucha relación, con la parte inmunológica. Y ya luego el cáncer se va a clasificar en base a este tipo de células, a categorías, ¿verdad? Y a tipos, ¿verdad? Entonces es un mundo, ¿verdad? Luego se va a diagnosticar a través de diferenciaciones celulares, marcadores tumorales, ¿verdad? Por ejemplo, el de mama, que es más común, sea 125, ¿verdad? Y así se van clasificando. Es una clasificación sumamente amplia. Se maneja mucho en oncología. En mi caso también, que manejo la parte de la nutrición oncológica, es muy importante entender y diferenciar, porque también no es lo mismo una paciente que tiene un cáncer de mama inicial que un cáncer de mama en una etapa avanzada o ya terminal, ¿verdad? O un hombre que tiene cáncer de próstata o de testículo, o un cáncer de riñón. Entonces, dependiendo del tipo de cáncer, son las afecciones emocionales de los pacientes, de la diferenciación. Si tenemos un cáncer, ¿verdad?, que es sumamente agresivo, hay cánceres como el de próstata que suelen ser muy nobles,
Ajá. a pesar de ser cáncer, y es malo, porque no hay cáncer bueno y malo, sino Sí. que cáncer de crecimiento y de evolución más rápida y otros de más lenta, unos que se descubren en etapa temprana y otra en etapa tardía, Ujú. que normalmente se vuelven sintomáticos en una etapa tardía, Ya tarde, ajá. ¿verdad? Como el del páncreas. En por carne, ejemplo, exactamente, que escuchaba. son muy agresivos. Ajá. Entonces es muy amplia la nomenclatura para poder diagnosticar y diferenciar los diferentes tipos de cáncer. Pero genéticamente es bien posible que suceda, digamos, mi tío tuvo, la otra tía tuvo, yo tendría posibilidad de tener, por ejemplo, o sea, o no necesariamente puede ser eso, como una lotería, por decirlo así. Ambas tienen un alto componente genético, una carga genética, ¿verdad? Que se va transmitiendo y que se va quedando en nuestro ADN. Entonces, hay personas que tienen muchos antecedentes en su árbol genealógico Ajá. que los hace tener esa predisposición a poder desarrollar la enfermedad. Pero como también les mencioné anteriormente, la parte nutricional y la parte inmunológica, que depende mucho de la nutrición, de la suplementación, del estado mental, el saber manejar el estrés y no permitir que el estrés nos maneje a nosotros. Todo eso, el ambiente, nos permite a nosotros reducir o aumentar ese riesgo genético que nosotros ya podemos poseer. O personas con un estilo de vida muy sano, sin antecedentes genéticos, que desarrollan la enfermedad, y ahí lo que nos mencionas que puede ser también, en este caso, una lotería, y pasó, Ajá, ¿verdad? exacto. Entonces, saberlo con total entereza es muy complicado, pero al haber un factor, eso ya también es un indicativo de dónde buscar. Yo tengo casos de pacientes que se da entre hermanas, que evoluciona la enfermedad al mismo tiempo entre hermanas, ¿verdad? Que primero lo desarrolla una, luego lo desarrolla otra, pero solo las hermanas. Y ninguno de sus padres ha desarrollado cáncer. Entonces, eso también son fenómenos que se dan y que hay que estudiar. O, por ejemplo, en mi caso, mi papá tuvo un cáncer de colon a los 40 años. Entre 5 y 10 años, dependiendo del tipo de cáncer, hay que realizar exámenes de manera preventiva, porque suele ser con un alto componente genético hereditario, ¿verdad? Entonces, por ahí anda un poco la situación. Y hablando un poquito de la salud mental, ya eso es, o sea, nuestra salud mental influye directamente o de alguna manera en nuestra salud física ya cuando tenemos este diagnóstico, porque estaba escuchando que cuando nos dan este diagnóstico sufrimos de una ansiedad o de depresión o de negación, y entonces estos factores influyen a qué tan rápido o qué tan lento avance el proceso del cáncer. Sí, ¿verdad? Me imagino que sí. Bueno, ahí hay un montón de componentes, ¿verdad? Digamos de que el hecho de someterse a demasiado estrés hace que nuestro cuerpo ataque de manera directa algo que todos tenemos, que es nuestro órgano blanco, ¿verdad? Y como puede ser el órgano blanco donde se puede desarrollar el cáncer, también afecta nuestra parte emocional. El exceso de estrés produce diestrés, y eso ya tiene enfermedades psicosomáticas implícitas. Puede desarrollar ansiedad, como lo mencionabas, depresión, o un trastorno ansioso mixto depresivo, que tenemos ansiedad y depresión, que son personas que tienen subidas, que tienen bajadas, que desarrollan crisis ansiosas y luego están deprimidas. Entonces hay un sinfín de situaciones que se pueden ver afectadas. Luego, pacientes que han tenido una enfermedad mental, que con el cáncer, al tener el diagnóstico de cáncer, se ven agravadas. Pacientes que con el diagnóstico del cáncer no tenían una enfermedad, y es el factor detonante para desarrollar una enfermedad mental. Y asimismo, pues también tenemos pacientes que entran en lo que vos mencionas, en negación. Es muy común que un paciente oncológico desarrolle la negación al momento del diagnóstico. Entonces, ¿qué va a pasar? Que tengo casos actuales de pacientes que después de un mes de diagnóstico siguen en la negación, no quieren comer, su estado mental. Pacientes que han dicho que yo les he entregado protocolos altos en azúcar y que las terapias no funcionan, y hoy en día son pacientes que no pueden ingresar a una quimioterapia, y si ingresan a una quimioterapia
van a estar débiles y con baja de defensas físicas y baja de defensas emocionales. Nosotros utilizamos mucho en psicología la baja de defensas emocionales, que es cuando los pacientes no tienen la capacidad de afrontar una situación, ¿verdad? Porque están en negación o cualquier otro diferente tipo de mecanismo de defensa. Sí. Entonces, en ese aspecto, es importante que los pacientes tengan el apoyo y la ayuda psicológica. Y no solo dependen de mí, dependen de identificar el grupo de apoyo, que puede ser un familiar, un amigo, un conocido, el pastor, un sacerdote, o sea, sin fin de personas que sean de confianza y agrado del paciente. Sí, yo conocí un caso de una persona que fue al hospital, le diagnosticaron cáncer y el médico se lo tiró al pechito, pues, y le dijo, te vas a morir. Te vas a morir, más que tenés unos 3 meses. Y así lo despachó para la casa. Ese tipo llegó destrozado y todo, pues, o sea, no sé si esa parte con los médicos también tiene mucho que ver, pues, porque darle una noticia a alguien de ese, no sé si hay una forma de darle una noticia a un paciente, de decirle, pucha, algo más técnico quizás, de decirle, o sea, tenés esto, y esto conlleva a esto. No sé si sea la forma más fácil, a tirárselo al pechito y decirle, o sea, te vas a morir, tenés cáncer, te vas a morir y lo más que tenés son 3 meses, así que andate para tu casa. Esas son formas inhumanas de informar. Al inicio Sí, ¿verdad? al inicio del conversatorio yo les mencionaba a usted que esta ha sido una de mis frases: formar para informar, informar para formar. Formar a personal de la salud para informar a los pacientes, Sí. e informar al paciente para formar al paciente ante el personal de salud, o no solo al paciente, también al familiar y a los grupos de apoyo. Porque de hecho yo di una charla de cuidados paliativos al sistema de salud, a la Secretaría de Salud, a nivel nacional, y me preguntaron de un hospital de la ciudad capital, ¿cómo podemos informar a un paciente que tiene cáncer? Y mi respuesta fue sencilla: haga un espacio pequeño donde el paciente esté esperando y sabe que ahí se entregan los diagnósticos de cáncer. Entonces, si el paciente está en la sala de espera y sabe que le van a decir algo de repente no muy bueno o Claro. sí muy bueno, pero sabe que ese sitio es para eso, y empieza a haber un condicionamiento psicológico, pero de manera positiva, porque sabe que le van a decir algo y le permite prepararse. Hay otro que va a decidir irse, pero probablemente ahí también dicen noticias positivas, entonces se va a quedar, pero ya va un poco preparado, y si me dicen esto voy a reaccionar de tal manera, pero yo puedo hacer esta forma mi tratamiento. Y eso es muy importante. Ya luego adentro, saber dar el mensaje, el personal de salud, saber decir, Sí, bueno, tengo un diagnóstico, su diagnóstico quiere decir esto, porque a veces solamente entregan un papel. Ajá, exacto. ¿Y quién va a entender un papel? Si yo le digo un adenocarcinoma in situ, usted va a decir, ¿qué me está hablando? Sí. ¿Verdad? Sí. O tiene unos Hodgkins, o uno de células no diferenciadas. O sea, ¿quién Sí, va a entender claro, eso? es Estamos difícil. hablando, lo puede entender alguien que está en el sistema Claro, de hay salud, que sepa. pero no un paciente que aparte va con miedo, ni siquiera escucha, es como una bomba sorda, ¿verdad? Que queda uno aturdido. Exactamente, igual va a salir el paciente aturdido. Ajá. Ajá, Y más si queda está en aturdido. negación, ¿qué va a decir? Pues si yo tengo cáncer, no me hago el tratamiento. Que justo tengo el ejemplo ideal que pasó ayer. Murió Tina Turner. Ujú. ¿Y qué tenía ella? Cáncer. ¿Y qué pasó? Ella dijo que se iba a atender con medicina homeopática. ¿Y qué dijo ella al final de su vida? Que fue la peor decisión que tomó. Y con esto yo no tengo nada en contra de la medicina homeopática. Simplemente no es la mejor manera. Para mí sería la última forma de atender a un paciente oncológico. Sería una forma que podría utilizarse en cuidados paliativos cuando ya no hay oportunidad de vida. Pero cuando usted tiene la posibilidad, haga medicina alopática, química. ¿Por qué? Porque va a tener un resultado inmediato. Entonces eso es importante. Eso se le explica al paciente cuando se le dé el diagnóstico, esas posibilidades. Porque el paciente va a decir, yo veo del curandero. Yo he tenido pacientes en Estados Unidos que me dicen, hay un curandero en Dominicana que lo cura.
¿quién va a ir a ponerse en manos de un curandero? Ese paciente. Entonces ahí es donde nosotros formamos a nuestro paciente informándolo. Y eso es algo que yo hice una vez con el doctor Ángel Argueta, que fue el primer cirujano oncólogo que hubo en Honduras. Ha atendido más de 10,000 pacientes, ¿verdad? Tenemos la dicha de contar con él en el centro. En tu equipo, ¿verdad? Sí, Tenemos un gran equipo. Gracias a Dios, él es una bendición porque he tenido casos de pacientes que incluso no les entregan los diagnósticos correctos, ¿verdad? En biopsias, porque dan un diagnóstico que puede ser una cosa y puede ser otra cosa, o es A o es B, pero no puede ser AB, porque no existe. Entonces, en este caso, contamos con él, ¿verdad? Y es lo que conversábamos con él, que está bien la medicina alternativa como parte de un proceso, pero alopático más, como la suplementación dosificada. Yo no le puedo decir a Nikki, tómate un té de manzanilla, un puñado. No es lo mismo mi puñado que su puñado, que el de su mamá, que el de su tío. Son diferentes dosificaciones, entonces no sabemos lo que estamos dando. Si damos una cápsula, hay una dosificación en esa cápsula y sabemos qué estamos dando y cuánto estamos dando. Entonces, esa es la importancia. Desde que se informa al paciente que tiene un diagnóstico, es todo este proceso a lo largo de... Sí. Ok, entonces la familia, como hablamos, forma parte esencial de un paciente oncológico. Para ellos también hay ayuda psico-oncológica, ¿verdad? Sí, en mi caso yo me especialicé también en tanatología, en pacientes que son terminales. Es importante llevar un proceso de acompañamiento a la muerte. La gente le tiene miedo, ¿Te pero alguien tiene que... especializaste en terminología? Tanatología. Tanatología, ok. Explicando un poquito qué es. Ok, la tanatología es una ciencia, ¿verdad? Que acompaña, ¿verdad? Y son conocimientos que van directamente al paciente terminal cuando no hay posibilidad de vida, que estén cuidados paliativos, tanto para el paciente como para los familiares. Porque una vez muerto el paciente empezamos el proceso del duelo. Y en el duelo nosotros eso es lo que trabajamos en tanatología, ¿verdad? Cómo superar ese duelo. Porque ¿qué pasa? Cuando hay en este tiempo que han habido muertos por COVID, no uno, no dos, muchos, o toda una familia entera y quedaron los hijos, la tanatología juega un papel importante. Y ya luego viene un muerto oncológico o un diabético, porque la psico-oncología no solo ve pacientes oncológicos, ve pacientes crónicos, ¿verdad? Pacientes con insuficiencia cardíaca, diabéticos, insuficiencia renal, insuficiencia hepática, ¿verdad? Derrames cerebrales, o sea, parálisis cerebrales, o sea, es sumamente amplio. Entonces, en el caso de la tanatología, cuando ese paciente que ha estado en cuidado de este familiar y que son pacientes que pueden durar 5 o 7 años luchando con una enfermedad, se le hace el acompañamiento al paciente para el buen morir y al familiar para superar de manera más efectiva e idónea el dolor. Desde antes, ¿verdad? Desde antes, durante y después. O sea, yo he tenido pacientes donde me llama un familiar y es donde entra el familiar, el que recibe el diagnóstico, y me dice, ¿cómo le digo a mi familiar que tiene cáncer? Entonces ya empieza un proceso. ¿Quién va a dar la información? Vamos a saber elegir quién de los familiares va a dar la información. O si es ideal que la dé mejor el oncólogo y cómo la dé. Luego yo formo al profesional para que llegue donde es oncólogo, formo al familiar para que llegue donde el oncólogo y el oncólogo le dé de esa forma al paciente. Si tengo un paciente depresivo, ya no le puedo decir de entrada, tenés cáncer, te vas a morir. Y si su hermana es su mejor amiga, ¿qué va a pasar si su mejor amiga le dice tiene cáncer? No la va a querer ver porque va a asociar a su hermana con que le está diciendo que tiene cáncer. Entonces ese eslabón, en lugar de ser a favor de nosotros, se va a volver en contra. Entonces en el proceso hay que saber, y eso es, como dicen, la punta del iceberg de todo lo que puede saber pasar. Identificar. Es un trabajo sumamente grande, ¿verdad? Y es difícil, cada persona es un mundo. Como tengo pacientes sumamente positivos, tengo pacientes sumamente negativos, tengo pacientes que están con diagnósticos prácticamente en cuidados paliativos sumamente positivos, ¿verdad? Y que son conscientes de que van a morir, pero son personas que están positivas camino a la muerte, pero es su actitud. Mi trabajo es acompañarlos a que sea de manera efectiva, pero ya esas personas por sí llevan un mundo por delante. Personas que simplemente perdieron el interés a vivir,
no tienen motivo por el cual no tener el interés, pero para ellos solo el hecho ya de vivir es penoso. Ajá. Y es un motivo más que suficiente para darle un acompañamiento. Ajá. Porque los familiares se enfadan, se molestan cuando dicen, pero ¿por qué te quieres morir? Yo te quiero vivo, porque yo me quiero morir. Entonces, ¿cómo hace usted si su familiar se quiere morir y usted lo quiere vivo, pero él siente más paz porque no aguanta el dolor? Entonces ahí entra la psiconcología, los cuidados paliativos emocionales y la tanatología. Y esa es una de las preguntas que le quería hacer también. ¿Qué sucede en ese momento cuando una persona ya está en esa etapa terminal en la cual solamente usted como familiar sabe lo que se viene, sabe lo que le espera a la persona que está en esa camilla, y que esta persona, sin embargo, está con toda la esperanza del mundo, pero la persona que está con él sabe que ya quizás el médico ya le dijo, ya no se puede hacer nada, pues. Entonces, pero ¿de qué forma esta persona logra, de qué forma lograr, porque esta es más que todo esa pregunta para las personas que tienen algún familiar de esta forma, en esta situación, y de qué forma lograr, o sea, esconder o manejar la situación para que la persona que está en cama pues no sepa o no, o sea, es ocultarlo o definitivamente ya dar por hecho lo que va a suceder. Ahí depende es mucho. Es malo más bien ocultarlo. Ajá, es malo ocultarlo. Depende. En este caso depende, tenemos que ver el estado mental del paciente y entra también los cuidados paliativos, ¿verdad? Si el paciente es frágil emocionalmente y eso lo va a volver predispuesto a continuar un tratamiento, aunque sea paliativo, porque los tratamientos paliativos son para mantener la calidad de vida del paciente y de los familiares al ver que su paciente está bien manejado el dolor, las emociones y todo. Hay que definirlo, ¿verdad? Ese es un trabajo en conjunto entre el familiar, el médico oncólogo y mi persona, ¿verdad? Nosotros establecemos cómo está el paciente, lo valoramos y vemos cómo lo manejamos. Y ahí entra mi trabajo, apoyar al familiar que nos está dando la noticia. Hay pacientes que se mueren sin saber que tiene cáncer y el paciente murió en paz. Y hay pacientes que apenas a usted le dice tiene cáncer, se descompuso y el paciente, en lugar de mantenerse y evolucionar en su tratamiento paliativo, involuciona y se muere más rápido. Probablemente no se hubiera muerto tan rápido, pero es lo que se estima, porque baja su nivel emocional, se deprime. Entonces ya luego el familiar dice, yo no le hubiera dicho que tenía cáncer, se me descompuso, se enfermó más, se agravó y se culpa. Entonces esta es una decisión que se toma entre el grupo y ya luego se definen los roles para que ese familiar único que se está hablando en por así decir, una persona, no caiga en un estrés que se llama, bueno, no es un estrés, una serie de situaciones que se llama síndrome del cuidador. Que es la persona que cuida al enfermo y es una persona que empieza a desarrollar tanto patología, fatiga, mal humor, ansiedad, me imagino, totalmente, depresión todo, dejan de comer o comen mucho, o no duermen porque están cuidando al paciente. Ahí hay que saber diferenciar y estar viendo el estado mental de estas personas. Síndrome del cuidador se llama. Síndrome del cuidador. Ahorita estás hablando bastante de los cuidados paliativos. ¿Qué es? Explicamos qué es y los beneficios. Ok, los cuidados paliativos son los cuidados que se le dan para mejorar la calidad de vida a un paciente que ya no tiene tratamientos para mejorar su salud. ¿Verdad? Es un paciente que nosotros le decimos desahuciado. Entonces, porque un paciente esté desahuciado, no le vamos a dejar de comer, no le vamos a dejar de cuidar, de cambiarle su pañal, si tiene movilidad reducida, o sea, movilidad reducida es que el paciente no se puede valer por sí mismo, levantarse, sentarse, no se puede levantar a defecar, usa pañal, hay que darle vuelta en una cama porque ya simplemente está postrado. En darle una buena calidad de vida, que aunque esté postrado, en mejorar el paciente, darle cada 2-3 horas vuelta, que coma bien, que lo visiten sus amigos si no puede hablar, yo hasta hago el gesto, si no puede hablar, se hacen mecanismos de comunicación, se desarrolla una comunicación para que el paciente sienta que todavía hay,
exactamente, hay una relación y un vínculo entre sus seres queridos. Esos son los cuidados paliativos, ¿verdad? Los alternos, cuando ya no hay posibilidad de vida. Pero entonces es ya cuando estás desahuciado. Cuando ya no hay la posibilidad de vida. Sin embargo, yo también le digo eso a mis pacientes cuando me dicen cuidado paliativo, ¿cuánto tiempo le queda de vida? Uno, no le sucede. Porque probablemente el día que a usted le digan que esté en cuidados paliativos van a haber muertos por accidentes, por asaltos, nacen niños, se mueren y va a morir mucha gente en el camino que usted sigue con vida. Yo le digo que tenga cuidados paliativos. No sabemos cuándo se va a morir, como puede durar 6 meses, 1 año, si se cumple a cabalidad, puede durar mucho más, o como lo mencioné en un inicio, simplemente no se sabe si hay una posibilidad de vida que pudiese resurgir, porque también en cuidados paliativos hay tratamientos experimentales que pueden surgir cosas. Entonces, usted no dé nada por hecho hasta que no esté muerto. Y mientras tanto, no pierda la fe. Es lo último que puede perder un paciente, un familiar. Claro, una fe razonable, no una ilusión. Porque entre fe e ilusión hay muchos problemas. Porque luego dicen, usted me dijo que podía haber una posibilidad, sí, pero eso podía ser una ilusión porque ya estaba en contrapronóstico. Entonces, es saber también esa parte, formar al paciente, que significa no pierda la fe. Entonces, en ese aspecto es mucho trabajo, ¿verdad? Sí. Con lo que vos mencionas es, cuando un paciente ya terminó su proceso oncológico, si tuvo cirugía, si tuvo radioterapia, quimioterapia, iodos radioactivos, inmunoterapia, cualquiera de los diferentes tratamientos, y ese paciente ya no tiene cáncer y se manda a su casa, ese paciente también viene a nosotros en la parte nutricional para mantenerse inmunológicamente optimizado a través de la nutrición, a través de la suplementación y del estado mental, porque también hay síndromes post-tratamiento oncológico, ¿verdad? Hay un síndrome que se llama espada de Damocles, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Espada de Damocles. Ajá. Ese síndrome es que los pacientes constantemente están esperando cuándo le vuelve el cáncer. Sí. Y ese paciente no duerme porque en la noche da miedo y se vuelve ansioso o se puede deprimir por todo lo que ha pasado porque ya pasó la quimio, la radio, ya no todo el mundo está pendiente de él, se queda solo, se ve calva, se ve sin un pecho, se nota un pecho, al hombre le cortaron los testículos, está fuera de trabajo, hay que reinsertarlo a su trabajo, hay que cambiar el estilo de vida, Sí. cómo regresar a su casa y ver a sus hijos y decir cómo trato a mis hijos o cómo trato a mi esposa, a mi esposo. O sea, es otro mundo, cada una de las fases es un mundo. Y al revés emocional. también, me imagino, después del como familiar. Totalmente, todo el mundo le tiene lástima. Yo se lo decía Ajá. casualmente a una paciente que se iba a reinsertar a su trabajo. Todo el mundo le va a tener lástima. Exacto. ¿Y qué crees? Esa agonía y el tono de voz. Yo le dije a ella, o sea, dígale, no estoy muerta. O sea, Sí, trátenme normal, Ajá. véanme normal, o sea, ese tipo de cosas. Porque si yo hago sentir a esa persona con pesar, o la quedo viendo, o así, y la gente va a decir, está pálida, porque casi siempre quedan pálidos, pelones, pelonas. Básicamente, calvos. evitar comentarios La fuera gente de lugar. susurra y Ajá. dice, mira, ahora viene pelona, está calva, tiene poquitos de pelo, o la gente queda viendo. Eso también le forma a la gente. Si viene un paciente oncológico, no lo quede viendo, respételo, Sí. salúdelo en todo caso. En lugar de quedarlo viendo, salúdelo, dígale ánimo, dígale algo bonito, positivo, pero ver a alguien es algo sumamente negativo porque no sabemos con qué carga esa persona, Sí. ¿verdad? Entonces eso es importantísimo. Yo se lo dije a mis pacientes. Igual, si está por regresar a su trabajo, busque peluca. Yo me pongo a mandarles links en Instagram de pelucas. Como les digo a ella, si se va a poner una peluca, no se ponga una peluca triste, póngase una peluca alegre. Ajá. Si se va a maquillar, maquíese bonita, Ajá. ¿verdad? Si va a una reunión, póngase un turbante exótico, que ella anda con turbante, pero anda linda. Ujú. Eso les mejora también su autoestima. Estamos Claro. hablando durante el Sí. proceso oncológico y post-oncológico. Ajá. Tarda de 3 a 6 meses a que el pelo crezca de manera que se puede estilizar. Entonces, es saber... Ese es el tiempo que más o menos le puede volver a crecer el Le el crece cabello. el tamaño que se puede estilizar, ¿verdad?
Yo le mandaba fotos de modelos a una paciente y le decía que el secreto está en que crezcan las patillas, le decía, en que se puede estilizar como Sharon Stone. Igual tenemos la esposa de Will Smith, tiene alopecia, ¿verdad? Y igual, o sea, a usted sí le van a hacer el pelo porque tiene cáncer, a ella nunca. Entonces son opciones, son realidades, ¿verdad? La alopecia areata produce eso, nunca va a tener pelo, si lo tiene lo va a tener poquitos. Entonces sale mejor andar calva y hacer recursos de otras cosas, sopantes, pelucas. Entonces son recursos durante y después. Y igual aquí juegan un papel importante los familiares, ¿no? ¿Cómo acompañar a un paciente con cáncer? Juega un papel importante el familiar, pero tengo casos donde los familiares se vuelven en contra. Tengo esposos que abandonan a sus esposas, ¿verdad? Hay de todo, es muy diverso. O sea, cuando a la paciente le dicen que tiene cáncer, el esposo lo primero que hace es huir. Y en algunos casos buscan una nueva pareja de reemplazo. Y la esposa se da cuenta y ya está en el proceso oncológico. Tenemos esposos muy entregados. Pero la estadística dice que quien más acompaña en el proceso oncológico es la esposa. Es lo que la estadística dice, no es lo que pasa siempre, ¿verdad? Y luego en caso de los familiares, yo tengo pacientes que sus familiares son sus peores enemigos, ¿verdad? Porque empiezan a pelearse la herencia y el paciente no se ha muerto, está vivo, ¿verdad? Y eso entra en tanatología, ¿verdad? La última voluntad del paciente. Y se están peleando la herencia y el ser humano está vivo y tiene un buen pronóstico, pero ellos están ya peleándose el chanchito, la casa, todo, ¿verdad? Llegan a saquear las casas, ¿verdad? Yo conozco casos de personas que eran niños, que su padre estaba con cáncer y la familia llegaba a pelear los bienes económicos del señor, ¿verdad? Y eso era algo real. Y pasaba, y eran niños, ¿verdad? Y llegaban a hacer situaciones incómodas y los niños estaban sin el papá, porque su mamá estaba cuidando a su papá, en medio de personas que estaban preocupadas por eso. Hay pacientes también que su esposo se ha quedado en casa porque su esposo está con cáncer, para que ella tenga la plena seguridad de que él está ahí acompañándola a ella, ¿verdad? Y esposos que su esposa está con cáncer y ellos ya tienen una nueva pareja fuera del matrimonio, o sea, o madres que maltratan a sus hijas, que están probablemente con exceso de peso, más que peso, talla por la cortisol y ciertos medicamentos que tienden a retener líquidos o a producir edemas, ¿verdad? Faciales, corporales. ¿La quimioterapia puede ocasionar eso? En algunos pacientes sí, a veces no. Algunos más bien se ponen más delgados, depende del paciente, del tipo de quimioterapia, ¿verdad? Cómo reacciona el cuerpo. Y como mencionaba, madres que le dicen a su hija, este pantalón es para vos que está gorda, y su hija tiene cáncer. Y es una madre. Entonces, estamos hablando de personas que son familiares, y que esa persona que está luchando con una enfermedad que estuvo en su vientre la está maltratando. Y esos son casos reales, ¿verdad? Que están en mi consulta, en mi repertorio, y son cosas que pasan, ¿verdad? Hay personas buenas, hay personas crueles. Si a veces somos crueles con alguien sano, a veces también nos volvemos despectivos con alguien enfermo y viceversa. ¿Cómo manejar cuando tuve un familiar que murió de cáncer? Tal vez necesito también, por la cuestión de sentir que pude haber hecho más y de decir, pucha, pude haber invertido más dinero o no sé, se pudo haber salvado, pues, lo pude haber salvado. ¿Cómo lidio con eso? Tengo que ir... Es como la culpabilidad, sentir culpa. Sí, sentir que no hice lo suficiente para poder salvar a mi papá, a mi hermano, a mi hermana, a mi mamá. Tengo que ir a estas sesiones con un psicólogo, me imagino. Me imagino que es parte del duelo, ¿verdad? Bueno, sí, pero habría que ver qué situación fue como tal. Pero así como me lo mencionas, poniendo los dos escenarios, si es un paciente que cada vez va peor, el paciente
tiene muy pocas probabilidades de vida. También el tipo de cáncer lo dice, qué probabilidades de vida, el estadio, ¿verdad? ¿Por qué sentirse mal cuando he estado acompañado? Pero luego también tenemos el del hermano lejano, o del familiar lejano que no pudo ver y acompañar a su mamá o su familiar que está con cáncer, pero está trabajando y está apoyando económicamente, tal vez no puede venir, ¿verdad? Esa persona tiene mucha culpabilidad, sin embargo, su trabajo y su apoyo aportó, y aunque no haya podido enviar, yo pienso que una llamada es simple. Hoy en día con WhatsApp en un restaurante, en cualquier lugar uno coge Wi-Fi y puede comunicarse, hacer sentir bien a esa persona, ya se hace algo. Con la culpabilidad se trata de cuando hay conflictos no resueltos entre personas. Y cuando nosotros hablamos de conflictos no resueltos, ahí tenemos situaciones personales, discusiones, ofensas, malos tratos, frialdad, hay muchas cosas, ¿verdad?, que están implícitas en esos conflictos. Por así decirlo, mi amigo se murió de cáncer, me llamó y yo no le contesté. Entonces me quedé con el cargo de conciencia que no le contesté. Con el cargo de conciencia. O mi amigo tenía cáncer, se suicidó y me estuvo llamando y no le contesté. Se suicidó porque yo no le contesté. Entonces esa persona ya había tomado la decisión de suicidarse. Sí, claro. Simplemente se iba a despedir. Y si no se pudo despedir por teléfono, por forense, por clínica, esa persona deja una carta y se despide. Así que es parte de un proceso. Y ya luego, esa persona, yo la iba a ir a visitar, tenía cáncer, se murió y no la fui a visitar porque me compliqué. ¿Qué iba a hacer de diferente eso? Sentirnos mejor. Pero hay otras cosas que son las memorias y los legados. ¿Qué legado me dejó mi mamá o mi papá o mi familiar como persona? ¿Qué legado me dejó mi hijo que murió de leucemia? ¿Verdad? Ese tipo de cosas se tratan de transformar de negativo a positivo en base a la historia de ese paciente. Luego, con la persona que ya no está. Otra consulta que tenía es el médico que está atendiendo, el oncólogo que está atendiendo al paciente. ¿Cuál debería ser su actitud? Me imagino que no tan apegado, porque también puede ser contraproducente que se encariñe demasiado, pero tampoco me imagino que un doctor que sea como ese que dice Henry, que le dice los diagnósticos así sin anestesia, ¿verdad? Entonces me imagino que tiene que tener un estado neutro o tiene que ser apegado, tiene que involucrarse bastante con el paciente, o no es recomendable. Bueno, estamos hablando un poco de la vinculación y de la relación médico-paciente. Ajá. ¿Los médicos también pueden recibir la psico-oncología? Sí, al momento en que nosotros informamos para formar, me refiero al personal de salud, llámese médicos, enfermeras, desde la persona, guardia de seguridad o que le abre la puerta de hospital. Y aquí hay bastante, hay formación de esa para los No, creo que la médicos. primera que se dio en cuidados paliativos y que mencioné el tema, la di yo. Okay. El Ministerio de Salud, la di hace un mes y medio, 2 meses. Wow. Wow, pero debería ser algo importante y que esté Sí. a diario. Me preguntaban de un hospital cómo informo y cómo trabajo porque eso entra también en la psico-oncología, a pacientes con SIDA. Idealmente, o sea, hay dinámicas que se hacen con los pacientes con SIDA. Yo hice un taller de pacientes con VIH-SIDA que es terapia de buen morir. Un paciente de hoy tiene más probabilidades que antes, pero una enfermedad oportunista y ese paciente puede estar en problemas. Respondiendo tu pregunta, Nikki, esa vinculación y esa relación médico-paciente tiene que estar protocolarizada, ¿verdad? Ni muy familiar, ni muy cercana, ni muy fría al extremo de tenés cáncer, te morís en 3 meses, ni mucho de buenos días, ¿cómo está mi paciente? Porque eso no le corresponde al médico, ¿verdad? Al médico le corresponde informar al paciente, pero saber informar de manera correcta y decirle, este es su diagnóstico, idealmente de usted, de tú o de vos, porque
atiendo personas de varios países, de tú, de vos, de usted. Entonces, dependiendo, utilizando ese tipo de jerga, decirle, usted idealmente tiene ese diagnóstico, estas son las opciones, pero vamos adelante, cuenta con mi apoyo. Hacerle saber que su médico le está apoyando le permite al paciente tener la seguridad y creer en su médico. Pero tengo casos de pacientes acá en Honduras que su médico pueden tener dermatitis o varias reacciones asociadas a la quimioterapia y pasan 2 semanas y no le contestan. Tengo que llamar a uno de mis dermatólogos para conectarlo, que le haga una interconsulta y que le dé el tratamiento para la afección de mi paciente. Entonces, eso para mí es sumamente grosero, pero ese vínculo debe de mantenerse con respeto. ¿Qué va a decir un médico? Yo no tengo el tiempo. Yo creo que todos somos ocupados. Sí. Y si usted decidió tener esa carrera, que no sea una carrera económica, ¿verdad? Que no tenga un factor financiero. Y en eso yo creo que mucha gente no me va a querer, porque yo se lo digo a mis pacientes. Si usted está pagando seguro social, si usted está pagando clínica privada, usted tiene que exigir calidad, porque en otro país eso es un maltrato a un paciente. Y son los derechos del paciente y el deber del personal de salud. Claro, van a decir no tengo los recursos, 100% comprensible. Pero creo que un paciente que usted le diga vaya a traer una gasa, una aguja para biopsia, qué sé yo, un catéter número tal, una sonda urinaria, va a buscar los medios y usted va a tener el material. Entonces, que no tenga el material no es excusa de maltratar a un paciente. O que haya tenido 15 pacientes en fila tampoco es excusa, porque cuando usted aceptó el contrato, sabe que está trabajando en una unidad, en una institución que va a tener volumen de pacientes. Y si eso lo hacen en una plaza que aceptó y que firmó, que usted se fue a presentar con currículum, que él apeló, lo está haciendo de mala gana, no tiene esa evacuación. Tenemos el claro ejemplo de lo que acaba de pasar en El Salvador. Cortaron a esa persona que se expresó mal de lo que pasó en el estadio Cocatlán, que dijo, me dan más trabajo, algo alusivo a eso. La sacaron de su residencia. Eso debería de pasar. Sacar a las personas que no tienen esa vocación, que es cansado, claro que es cansado. Yo salgo del podcast con usted a atender a un paciente a las 9 de la noche, porque el paciente oncológico no espera. El factor tiempo del paciente oncológico es algo sagrado. No es lo mismo que una gripe. Una gripe sabemos que va a durar 7, 9 días, dependiendo de cómo ande nuestro sistema inmune. El paciente oncológico, usted no le resolvió, vomitó, le dio una diarrea, no lo desestabilizó y ese paciente se puede descomponer a raíz de eso con una deshidratación. Entonces es importante saber que el médico tiene que resolver, no solo el médico, el personal de salud, que mire este tipo de pacientes y no solo el oncológico. Tener caridad, más que todo el momento de atender, empatía, sí. Empatía, es que nuestro trabajo es un don. Servicio al cliente. Y es servicio a las personas, es donde servicio. Sí, es bien humanizado. Totalmente. Sí. O sea, yo soy sincera, porque yo un paciente que no puede atender, que no puede pagar una consulta, yo en lo personal, claro, no todos los pacientes, hay algunos que lo pueden hacer y no lo hacen porque tienen ese don de viveza también, que uno lo identifica. No le puedo decir, lo siento, mire a ver qué come o cómo se mejora emocionalmente, y eso a mí me molesta, que le digan no lo puedo atender porque no puede pagar. ¿Verdad? O sea, iban a decir, pero no soy beneficencia, yo estudié tanto, pero estudiaste lo que te gustó. Porque si estudiaste para hacer negocio con la salud de las personas, andamos mal. Sí es remunerado, porque se gasta, se invierte tiempo, salud y todo. Sí, claro. Pero son personas. Sí, es que estás jugando con la no estás haciendo una casa que si se cae no pasa nada. ¿Verdad? Si no hay nadie adentro, pues no pasa nada, se cayó. Son personas. Y un padre que te están encomendando, te están poniendo la vida en tus manos. Pues, si vos miras que atendiste mal a una paciente con cáncer, se murió y era madre soltera y tenía 3 hijos a su cargo, dejaste 3 huérfanos por una mala praxis. Así de delicado y de real es nuestra área. Sí, muy delicado. ¿Y qué pasa con familiares? ¿O de qué forma puedo hacerle ver a un familiar que venga a visitar a un psicólogo? Porque normalmente la gente, usted le dice, tenés que ir a visitar al psicólogo,
y lo relacionan con loco, ¿verdad? No, ya, yo no estoy loco, yo no soy. Entonces, y creo que en ese momento pues se tocan hilos súper sensibles, ¿verdad? Entonces, pero ¿de qué forma en estos momentos hacer ver a una persona de que realmente tiene que abocarse a personas, a consultorios como el suyo y saber de que porque en ese momento la persona está, no, pero es que a mí ahorita lo que me importa es la salud de Pedrito. Yo puedo esperar, pero tal vez tiene síntomas o tiene problemas, está nublado quizás, ¿verdad? O sea, ya no puede hacer más. Y de qué forma se hace para que esta persona se acerque y tenga este tipo de atención. Saber informar, volvemos, saber dar el mensaje, ¿verdad? Porque la forma en como nosotros demos ese mensaje y le transmitamos ese comentario a las personas, es como esa persona nos va a responder. Porque si yo lo veo a usted alterado, y yo le digo, te miro mal, y le hago el gesto, te miro mal, estás loco, has cambiado, usted me dice, yo le he cambiado, es un mecanismo de defensa. Sí, ya, exacto, entonces usted va a poner un muro y va a decir, yo no voy, anda vos si querés. Esa persona la perdimos, ¿verdad? Sí. Cuando pudimos haberle dicho, has sido una persona feliz, dinámica, te miro diferente, te pasa algo. ¿Por qué no va a tontar persona? Y si le dice, no, es que no soy loco, es que no te veo loco, lo que te miro es diferente. Tal vez puede ayudarte a saber qué es lo que te está pasando, que ni vos te das cuenta. Entonces ya le abrimos una oportunidad, y si esa persona lo busca, por lo menos le abrimos en su mente la posibilidad de poder hacer una introspección. Una introspección no es más que la capacidad de una persona de analizarse, ¿sí? De conocerse. Autoanalizarse. Es un autoanálisis. Y cuando una persona logra hacer eso, a veces puede resolver los problemas. Cuando la persona no tiene la capacidad de poder introspeccionar, entonces ya esa persona pues, puede ir a un psicólogo porque lo intentó y no lo logró, o un psicólogo le enseña a hacerlo y lo hace de manera efectiva y el problema está resuelto. De manera efectiva. Entonces es la importancia de informar. Gracias. Generalmente cuando hay un paciente, ellos son los como toman el rol de proteger a su familia, de cuidarlos, de decirle, más bien de tranquilizar el paciente enfermo. Bueno, el paciente se da esa tarea de tranquilizar a su familia, de decirles que todo va a estar bien, qué tan bueno o malo es eso. ¿Sí me entiende? Porque que se pone al lado de, no, que sí puede que me muera, pero tranquilo, voy a hacer esto, o cuando quiere hablar del testamento porque ya lo tiene como asimilado, y la familia más bien le dice, ahí deja de hablar de eso, o más bien él tiene que consolar a su familia, pues. Bueno, y la familia estaría en negación, un mecanismo de defensa, de decir no a la muerte. Cuando un paciente hace eso, es un éxito. Es un éxito, porque es un paciente que aunque pueda estar frágil emocionalmente, tiene aún esa fortaleza de poder comunicarse y de poder tomar decisiones. Ese es un paciente que aún tiene las riendas de su vida, aunque esté en una fase terminal. Entonces es un paciente que si está por su cuenta puede evolucionar y apoyar a su familia y dejar ese legado. ¿Qué va a decir la gente? Puchica, se estaba muriendo y estaba organizando las cosas. ¿Verdad? Y es un paciente que de alguna forma también ya está negado, ¿verdad? Y que sabe que se va a morir y ya en cierta forma ha aceptado la muerte. Entonces es bueno. Es bueno, pero que sea de una manera sincera y espontánea, que no sea solamente que una cara ante ellos y por dentro y estar muriéndose por dentro. Entonces ahí es donde se descompresiona y se identifican los valores del paciente, la situación del paciente como tal. Y si un paciente está así, o sea, ni cosa mejor. Ahí más bien hay que trabajar el familiar, ¿no? Sí, porque según escuchaba, hay muchas cosas que suceden en ese momento del paciente. Hay mucho insomnio, hay muchas preocupaciones, muchas dudas, y
todo eso son cosas que más bien ayudan, no ayudan, sino que complican el estado de salud de la persona. El principal miedo del paciente oncológico es la muerte, Sí. ¿verdad? Pero como yo les digo, todos nos vamos a morir. ¿Cuándo? Ni siquiera nosotros sabemos, ¿verdad? Entonces, eso es importante. No está escrito qué día, usted solamente va a saber qué día se va a morir si usted tiene decidido suicidarse. Pero el suicidio es algo que suele darse, pero no es la mejor alternativa. Yo le digo a los pacientes, cuando a veces hacen esos comentarios, aunque solo los diga, ¿y qué va a pasar con los que dejan? Usted, el suicidio se puede volver, si hay un estado emocional depresivo, se puede volver algo que usted puede trabajar con el paciente y decirle, ¿y cómo van a quedar los demás si usted se suicida? Es mejor morir con dignidad. Sí. Pero claro, el paciente que se suicida no lo ve así, porque no está pensando en los demás, está pensando en su dolor. A veces los dolores oncológicos son insoportables, la morfina no llega, los fentanilos mucho menos. Entonces, aparte no hay muchos recursos para manejo de dolor. Yo mi tesis la hice en manejo del dolor a través de la espiritualidad y la religión. Okay. Entonces, es muy complicado. Y para esos casos, ¿crees vos o se ha hablado de alguna forma de, en vez de que pase esto del suicidio, que pueda legalizarse la eutanasia o algo así, ayudarle al paciente a morir sin tanto dolor, a que termine con su dolor? Porque si es alguien que se va a suicidar, que ya está decidido que no quiere seguir con el dolor, ¿por qué no ayudarlo pues, y que muera un poco más con dignidad? Bueno, la eutanasia es lo que hace. Yo, por mis valores como cristiana, creo que el día y la hora en que nacemos y morimos la tiene Dios. Y en la espiritualidad es un ser supremo, el universo, ¿verdad? Hablando de ambos, porque yo quise hacer mi tesis en religión, pero me pidieron hacer en espiritualidad, lo cual me pareció sumamente interesante. Se da en Colombia, se da la eutanasia, pero yo creo que en base a mi criterio y mis valores yo no estaría a favor, ¿verdad? Yo creo que si Jesús, y aquí estoy tocando un tema que es sensible para muchas personas, si Jesús murió clavado en la cruz por nosotros, que no nos conocía para expiar nuestros pecados hace más de 2000 años, porque nosotros vamos a minimizar esa obra, ¿verdad? No sabemos si nuestra enfermedad es nuestra cruz y es nuestra expiación de los pecados, y nuestra enfermedad va a dejar un legado, o no sabemos si a través de nuestra enfermedad va a resurgir algo positivo en la familia. Si había desunión, la familia se une, ¿verdad? ¿Qué sucede, verdad? Suele suceder, pero también del otro lado se van a pelear por las cosas. Pero eso es importante, que esa persona, en base a sus valores, es importante identificar también los valores del paciente. Y en mi caso, pues esa es mi posición. Yo respeto la vida como cristiana. Sí, yo creo que también ese tema de la eutanasia creo que se da para muchas cosas también, ¿verdad? O sea, puede haber cosas ahí fuera de lo... Sí, de lo sano, ¿verdad? De lo normal. Sí, yo respeto a los ateos mucho. Yo conozco, y yo siempre lo he dicho, aún como cristiana, he conocido personas ateas que son mejor calidad de personas que cristianas, personas que dicen ser cristianas, y que son personas maravillosas. Como persona, como ser humano, y con un corazón tan dado al prójimo, a diferencia de cristianos que a veces lo decimos y no lo hacemos. Y personas gnósticas que simplemente no creen ni dejan de creer, que también son mucho más humanistas. O sea, una religión para mí no define una persona, sin embargo, nos identifica como tales, ¿verdad? Entonces, yo creo que ninguna religión es mala, todas tienen un fin común, que es hacer el bien, que no hacer de mal. Pero si nosotros la seguimos correctamente, seríamos un mundo grandioso, pero como la seguimos a nuestra forma, pasa lo que tenemos.
Bueno, Ana, creo que hemos terminado por hoy porque ya se nos pasa el tiempo, vos tenés cosas que hacer también. Sí. Entonces, te queremos agradecer mucho por habernos aceptado, por habernos invitado a tu casa, por habernos recibido y pues sobre todo por haber aceptado la invitación y platicarnos de este tema tan interesante e importante. Yo les agradezco Sí. a ambos por la oportunidad de poder estar acá y compartir, como les mencioné a un inicio, estos espacios. La importancia no es promocionarse, la importancia es hacer lo que acabamos de hacer, informar, Así es. ¿verdad? Preguntas, a mí me gusta que me pregunten lo que quieran, que es lo que hablamos en un inicio, es decir, lo que ustedes quieran, preguntar lo que quieran, porque hay más de alguna persona va a tener esa duda y si yo elijo las preguntas, voy a responder bonito, pero no a lo que necesitamos. Así que más bien gracias a ustedes por estos espacios tan transparentes para poder apoyar a las personas. Gracias Sí. por habernos recibido. Sí, la verdad, muy bueno, muy informativo. Creo que aprendimos mucho, creo que hay bastante. Yo me quedé todavía con varias preguntas, no sé, quizás en algún momento haya Otra vez, la segunda. haya una segunda temporada. Está de moda en Instagram, sígueme, parte 2. Parte dos. Síganos, hacemos parte 2. La parte 2 próximamente. Sí. Muchas gracias, Ana. Nosotros siempre damos una taza, pero se nos olvidó. Espero mi taza porque me Sí, encantan las Dios tazas. mío. Pero En pues la salimos parte dejando. dos- En la parte 2. Sí, ya sabemos por dónde pasártela dejando. Perdonada y que se nos olvidó, pero bueno, a mí se me olvidó. Pero gracias por recibirnos. Gracias a todos los que vieron y escucharon este podcast también. Suscríbanse, denle me gusta y síganos en nuestras redes, búsquennos como Dar Creativo Podcast. ¿A vos cómo te encuentran? Tu página de Instagram, Facebook. Ok, Instagram @cppt y en Facebook cppthn. HN, ok. Síganla ahí, tienen un gran equipo. Bueno, hablamos de tu equipo. Tenés a Tito Livio, que es ortopeda. El doctor Tito Livio es un éxito, es Ah. sumamente joven, es cirujano ortopeda, el único oncólogo que hay en Honduras, Ujú, ¿verdad? El doctor Ángel Argueta, ujú. que es el primer cirujano oncólogo con más de 10.000 casos, presidente de Asociación Latinoamericana y Hondureña de Cáncer. Tengo a la doctora Mercedes Jiménez, que es inmunóloga, que es mi hermana, que está en España y que con ella hacemos revisiones de casos. Wow. Al doctor Enrique Luna Mayorga, que es neurocirujano, que también está en España, y estamos haciendo interconsultas con él y con pacientes en Estados Unidos. Y tengo a la doctora Ana Portillo, que gracias a Dios es mi madre, que es Ok. dentista, Ujú. y que con ella manejamos a todos los pacientes previos a la quimioterapia para revisión de piezas dentales, para que el paciente no vaya a tener ningún problema en la quimioterapia y no pierda sus piezas dentales y pueda alimentarse correctamente. Wow. Wow, tremendo equipo. Sí. Tenemos radiólogos, Enfermeras capacitadas. tenemos enfermeras para que vayan hasta su casa a hacerle la quimioterapia si usted quiere. Sí, no, un gran equipo el que tienen. Así es. Búsquenlos, CEPPT. Tenemos a la doctora Iderazo también, que es médico oncóloga. Wow. Okay. Wow. Ahí están, búsquenlos, tienen su número de teléfono, todo, ¿verdad? Ahí tienen. Yo le voy a dar la tarjetita para que la agregue. Súper. Sí, bueno, pueden buscarlos, ya saben. Pueden comentar acerca de todo lo que hablamos. Déjennos sus comentarios. ¿Y qué les pareció? ¿Qué les pareció las preguntas? ¿Qué otra pregunta les gustaría o tienen dudas? Y quizás se las podemos hacer a ella y responderlas Sí. en otro programa o por Facebook. Sí, Así es que- Así es que dejen sus comentarios ahí y gracias por habernos acompañado. Nos chequeamos el próximo sábado.